Está con nosotros el canciller Luis Gilberto Murillo. Canciller, buenos días. Buenos días, Espinosa, ¿cómo está? Gracias, canciller, muy bien. Llegaron finalmente entonces a un acuerdo con la empresa Thomas Greco Sons para que a partir del 2 de octubre la empresa y por un tiempo determinado siga haciendo los pasaportes. Con eso creo que se resuelve la pregunta más urgente. ¿Quién va a seguir elaborando los pasaportes después del 2 de octubre? ¿El acuerdo ya está firmado? No, nosotros lo que hicimos, Espinosa, fue realmente garantizar uno de los criterios que hemos tenido es que haya continuidad en el servicio. Y estamos implementando un nuevo modelo de procesamiento y expedición de los pasaportes, donde haya más participación de lo público, donde se garantice soberanía sobre los datos, mayor protección de los datos de los colombianos y las colombianas, y eso requiere un empalme, porque se venía presentando en un modelo antiguo, anterior, el cual era, obviamente, llevado a cabo en su totalidad, 100% por la firma Thomas Greco Sons, y en ese sentido ese empalme, por recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, debe hacerse entre 7 y 10 meses. Eso incluye construcción de plantas, en fin, transferencia de tecnología, detalles que se deben hacer y con el acompañamiento, lo cual agradecemos, de la Contraloría y de la Procuraduría, y también mucho diálogo con las comisiones segunda de Senado y de Cámara. Además de los colegas de gobierno, nosotros avanzamos en una discusión con los distintos agentes involucrados, incluyendo la firma, y el criterio fue de que se garantizara la continuidad en ese empalme, que hay que resaltar que de cerca de 9 procesos que se tienen en la expedición de los pasaportes, pues 2 estarán a cargo de la firma, que tienen que ver con la personalización de la información y la impresión de las tarjetas de pasaportes y de otros documentos de viaje. Entonces ese fue el acuerdo a que llegamos, que tiene que ver con la garantía de que la gente tenga la tranquilidad que a partir del 3 de octubre, como siempre lo hemos dicho, no va a haber problemas con la expedición de sus pasaportes de alta calidad. Canciller, usted ha mencionado la palabra soberanía, una soberanía de datos, es decir, que el país tenga casi que el manejo sobre toda esta expedición de documentos, pero ¿en cuánto tiempo realmente la imprenta nacional va a ser capaz de expedir esos pasaportes? Nosotros calculamos que es un tiempo similar al del empalme con la firma, es decir, entre 7 y 10 meses. Porque con el aliado que se seleccionó del gobierno de Portugal y con la imprenta nacional de Portugal, Casa de la Moneda, se empieza el proceso de fortalecimiento de la imprenta nacional de Colombia. Inclusive en la propuesta que vamos a acordar, el gobierno de Portugal, su imprenta, construye una planta para la personalización y expedición de tarjetas de pasaporte y documentos de viaje en las instalaciones de la imprenta. Entonces eso va a tomar ese periodo de tiempo, y hay procesos que, si están listos antes, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores los irá entregando a la imprenta. Eso es una transición que se tiene que dar en el año que comienza a partir del 3 de octubre. Canciller, usted heredó este problema de los pasaportes, que usted ha tratado de resolver de la mejor manera, pero una de las cosas que criticó el presidente Petro en otro momento, cuando explicaba la declaratoria de desierta del proceso, que es además por lo que Thomas Greco Sons tiene demandada a la nación, es que aquí había que competir. Y cuando usted explica que ya se ha elegido a un aliado estratégico, que será Portugal, que entre otras cosas era el aliado en Colombia del grupo Cadena, uno se pregunta si eso no fue también una selección a dedo. ¿Cuáles fueron los criterios para que fuera Portugal y no cualquier otro país? Bueno, nosotros lo que establecimos, obviamente, que necesitábamos una
una alianza más en la línea de poder tener un paquete de cooperación y no simplemente una contratación pública, porque el paquete de cooperación nos dejaba a nosotros capacidad instalada. Y por eso los criterios, nosotros invitamos a varios países, inclusive nos limitamos en la invitación a no hacerla a países donde se había dado mucho debate público. Aquí se habló de México, de Brasil, entonces dijimos, no vamos a invitar a esos países, invitamos para los países que tienen garantizado un buen sistema de trámite y producción de sus pasaportes y documentos de viaje, y de alta calidad, con asesoría de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y en esos criterios, nosotros obviamente presentaron propuesta a los países, una relación gobierno a gobierno, donde son los gobiernos realmente los que nos responden, y allí se aplicaron varios criterios, pero quisiera solo mencionar algunos. Uno, obviamente, que tuviésemos capacidad instalada y que se nos diera la planta, que se nos construyera una planta y la dotación de esta planta para la producción de esos documentos oficiales en las instalaciones de la imprenta, en la misma imprenta. Y en ese sentido el gobierno de Portugal nos ofreció hacer eso y entregarnos en un transcurso de 10 años esa planta, aunque se va a operar conjuntamente con la imprenta, pero la entrega 100% sería, la devolución, llamémoslo así, sería en 10 años. Y habían otras propuestas que planteaban 12, 15 años, otras 20 años. Ese fue un criterio muy importante. Lo otro, también de tener una planta de apoyo para cualquier contingencia, ¿no? Si algo sucede en la planta en Colombia, pues tener una planta de contingencia. La meta es que esa planta esté lista, obviamente, entre 7 y 10 meses, como lo ha planteado la OASI. Y otro criterio era el tener los estudios, los estándares definidos que ha planteado la OASI para la calidad de los pasaportes. Pesó mucho también que la naturaleza de la imprenta del gobierno aliado fuese pública totalmente, sí. ¿No? Claro. Ya lo que hay detrás, pues yo ahí ya, es decir, eso no fue parte ni de la conversación ni de los criterios para poder seleccionar, porque nosotros establecimos un grupo estructurador desde el principio con asesoría de colegas del gobierno y en fin. Sí, creo que tiene una pregunta sobre este asunto del doctor Hernando Herrera, pero canciller, simplemente como para clarificarlo, detrás o conjunto al aliado estratégico que es Portugal, ¿está también el Grupo Cadena o Portugal lo va a hacer sin que me han hablado mucho participe? Del Grupo Cadena, pero la verdad yo no lo he visto que se ha mencionado en los documentos que he revisado cuando hay observaciones, ha habido observaciones a procesos licitatorios anteriores, pero la verdad es que no tengo pues el conocimiento detallado de ese grupo, como hay varios, es decir, 19, nosotros en la licitación pasada, la LP 013, tuvieron 19 firmas interesadas, entonces, pues me imagino que es una de ellas. Ahora, yo siempre he dicho que ese mercado, pues lo que he visto, llegando a conocerlo, pareciera que es un mercado un poco sano, ¿no? Pero no conozco sus agentes, la verdad. Bien. Sí, simplemente creo que la pregunta es pertinente, canciller, porque el Grupo Cadena era, en algunas de las presentaciones que hicieron en licitaciones de este tipo, el aliado precisamente que tenía era Portugal. Ellos tenían, digamos, un vínculo, por eso la pregunta de si Cadena en esa alianza estratégica va a jugar también un papel o lo va a hacer Portugal de manera completamente, digamos, autónoma. Doctor Herrera. Gracias, con los buenos días también para el canciller, y seguramente hemos sido muy críticos con este asunto porque se trata de la prestación de un servicio público que consideramos fundamental. Comparto la visión de Jorge, canciller, en cuanto a que usted no creó el problema. Usted simplemente recibió este tema tal y como está y bueno, está tratando, claro que sí, de resolverlo. Yo quisiera preguntarle dentro de ese escenario lo siguiente. El presidente de la República señalaba que era de alguna forma peligroso que actores distintos al Estado manejaran bases de datos de todos los colombianos. ¿No se contradice eso cuando se le va a entregar precisamente esa base de datos eventualmente a una empresa, a un Estado extranjero? Doctor Herrera, buenos días, muchas gracias por la pregunta. No, nosotros no vamos a entregar lo relacionado con soberanía de datos y protección de los datos de los colombianos y las colombianas. El presidente Petro en nuestras conversaciones me dio 3 criterios muy claros. Primero, obviamente el de protección de los datos,
tratándose de un tema de soberanía nacional. Y en eso coincidieron los senadores y senadoras ayer en el debate, entre otras cosas, porque allí hubo coincidencia de que hay un tema de seguridad nacional y que hay que proteger esos datos. El segundo criterio que el presidente planteó fue mayor participación de lo público. Por ejemplo, a partir del 3 de octubre ya nosotros en algunos procesos, son 9 procesos, en casi 5 procesos de esos nos ahorramos el 50% de los recursos que se asignaban por la intermediación. Y además un tercer criterio, obviamente selección objetiva, que en este caso nosotros lo que hicimos fue invitar a unos países, tener unos criterios de selección del paquete de cooperación, porque de los casi 50 millones de dólares que nosotros asignamos a esto nos vamos a ahorrar entre 30 y 40%, pero además el socio, el aliado gubernamental nos tendrá que aportar una cifra similar de 50 millones de dólares, o sea que tendrá un paquete de 100 millones de dólares para fortalecer al Estado. Los procesos de manejo de información estarán a cargo de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo vamos a hacer para precisamente cumplir con ese criterio y la preocupación que usted manifiesta. Señor Canciller, hablando de preocupación, ustedes tienen un comunicado, digamos, al gobierno colombiano acordado con el gobierno brasilero de las últimas horas, donde manifiestan preocupación por la orden de captura contra Edmundo González en Venezuela. Y permítame cambiarle el tema de los pasaportes a esto. Y hoy hay reunión virtual de los presidentes. ¿Para qué es esa reunión? ¿Qué van a hacer? Vanessa, buenos días. Colombia, Brasil y México han jugado un papel más diplomático de facilitación y mediación para encontrar soluciones de paz política en Venezuela, que no, obviamente es un tema muy difícil, y siempre invitando al diálogo y a que ese diálogo facilite acuerdos. Inclusive han hecho propuestas concretas de cómo pudiese ser ese diálogo para poder lograr esa paz política, y generó mucha preocupación, como usted lo notó en el comunicado conjunto de Colombia y Brasil, mucha preocupación el que se dé una orden de captura en contra de Edmundo González por todo lo que esto implica y por lo que limita aún más las posibilidades obviamente de diálogo. Lo que los presidentes, el presidente Petro ha convocado a esta conversación, está agendada, esperemos que se pueda dar. Usted sabe que siempre en esto hay mucha sensibilidad, son temas delicados, entonces cada vez que usted produce un comunicado, manifiesta una preocupación, entonces algunos dicen que ya no se van a reunir. Esto es, yo vengo 2 años en este proceso desde que estaba embajador apoyando estos diálogos entre gobierno, oposición, y no ha sido fácil. Entonces esperemos que se dé esa reunión que ha sido convocada para hoy o esta semana, y lo que se persigue en esa reunión es poder, en un marco de la conversación entre los presidentes, plantear sus posiciones, que las tienen, escuchar los planteamientos del presidente Maduro y buscar un diálogo con la oposición que lleve a acuerdos que superemos la situación que tiene Venezuela ahora. Lo que tienen estos países es contribuir respetando el hecho de que la solución tiene que venir, obviamente, de los venezolanos y venezolanas. Sí, pero mire, canciller, ha pasado mucho tiempo, es decir, esto comenzó el 28 de julio, Nicolás Maduro no ha mostrado cómo es que supuestamente ganó las elecciones, porque el Consejo Nacional Electoral ha sido incapaz de demostrarlo. Uno entiende que hay un proceso de diálogo por parte de Colombia, que el proceso de paz del ELN está ahí atravesado, todo eso lo entiende uno, y que usted es un diplomático de un nivel alto que está tratando de solucionar esto allí. Pero a estas alturas, cuando pareciera que a Maduro no le importa lo que piense la comunidad internacional, ¿no comienza a saber a complicidad, digamos, ese casi silencio de Colombia? No, de ninguna manera. Inclusive nosotros hemos estado en coordinación con múltiples países de distintas tendencias, para decirlo de alguna manera, incluyendo los Estados Unidos o España o Inglaterra. Hemos estado en estas conversaciones y todos ven con buenos ojos el hecho de que no se cierre la posibilidad de que el G3
siga planteando posibilidades de mediación, posibilidades de facilitación, porque pues todavía hay un periodo, digámoslo así, hasta que se culmine, hasta que se dé la posesión en Venezuela. Entonces todavía hay posibilidades de poder llegar a este acuerdo político, y de ninguna manera es complicidad. Yo creo que algunos lo han interpretado como complicidad, pero no es así. Si lo fuese, no nos hubiésemos pronunciado sobre la orden de captura contra Edmundo González, o no estuviésemos en diálogo con la oposición, como lo estamos obviamente con el gobierno de Venezuela, que esas conversaciones van más allá de los temas electorales, porque tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera, porque tenemos una población allá que nos ha dicho, y yo he tenido varias reuniones en la frontera, y vamos a tener la próxima este jueves en Cúcuta, con gobernadores, con empresarios, y lo que ha dicho la comunidad de las fronteras es que no quieren volver a la situación donde se cerró la frontera, y no quieren volver a la situación donde se rompan relaciones, y nos insisten en que sigamos buscando un diálogo que garantice que ellos tienen tranquilidad en esa frontera. Canciller, buenos días. Quiero aprovechar para que usted nos haga claridad en ese sentido de lo que le ha preguntado Vanessa sobre cómo es el nivel de diálogo que están teniendo los países. Quiero recordarle algunas cosas de esta semana. El lunes en la tarde hay un comunicado de la Presidencia de Colombia hablando sobre una reunión con gobiernos de México y de Brasil para hablar del tema de Venezuela. No se entendía bien si iba a haber una reunión o ya había ocurrido. Esa misma tarde, la Presidencia de Brasil dice que no había habido ninguna reunión. Ayer, en una locución oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador de México dijo que no tiene nada de información sobre reuniones para hablar de Venezuela. Después se produce el comunicado de las cancillerías de Colombia y de Brasil, y ahora se habla de otra reunión. Así que quiero que usted nos precise el nivel de intermediación que se está teniendo. Hay reuniones de los presidentes de Colombia, Brasil y Venezuela y México. ¿Se han reunido con Maduro? ¿Por qué dicen que no ha habido espacio ni tiempo para hablar con él? ¿En qué estado realmente están esos posibles acercamientos? En estas conversaciones, gracias por la pregunta, en estas conversaciones diplomáticas pues hay muchos, contactos. Nosotros estamos en contacto permanente con el canciller Mauro Vieira de Brasil y con la canciller de México, Alicia Bárcena. Yo estuve obviamente en Brasil y en estas discusiones. También viajé a Ciudad de México para dialogar sobre estos temas y otros con Alicia Bárcena. Se plantean reuniones. Las agendas de los presidentes no siempre no es fácil a veces acoplarlas, de 3 o 4 presidentes, y también obviamente no siempre los presidentes pues comunican que tienen agenda de este tipo de reuniones, pero sí lo que nosotros estamos convocando como Colombia es a que se pueda dar esta reunión esta semana. Hemos planteado algunos espacios para esta reunión, hoy en la tarde o más adelante, porque sí consideramos que es importante que el grupo de países, tanto Colombia como Brasil como México, o al menos Colombia y Brasil, puedan plantear directamente sus posiciones y puedan hacerle las recomendaciones directamente al presidente Maduro. Canciller, yo no lo puedo dejar ir sin preguntarle por la investigación contra el embajador de la FAO, Armando Benedetti. ¿En qué va eso? ¿Cuándo vamos a tener resultados de esa supuesta agresión que él tuvo contra su esposa? Lo que consulté esta semana, yo creo que estoy seguro que de acuerdo a los términos en las investigaciones que adelanta la Cancillería, ya la próxima semana debemos tener algún resultado que implica o que se formulan cargos o se da traslado a la Procuraduría, o lo que definan los investigadores en ese sentido. Y pues obviamente no puedo entrar en detalles porque yo debo ser la segunda instancia en caso de que se presente el recurso de reposición en las decisiones que se tomen. Sí, canciller, porque en algún momento funcionarios en la Cancillería decían y manifestaban públicamente que
era casi que una cuestión de honor que pasara alguna cosa y que tuviera alguna consecuencia la acción del embajador Benedetti. La sensación que uno tiene es que todo avanza a marcha lenta porque dentro del gobierno pues no lo quieren tocar y sería muy desafortunado que nada de lo que ha ocurrido tenga alguna consecuencia, porque se pregunta uno por qué sostener a Benedetti a pesar de que solamente causa problemas. Gracias, canciller, buen día. Aquí no hay nadie intocable. Que así sea. Buenos días. Buenos días, canciller. Que así Buenos sea. días. Feliz día. Gracias por la invitación a charlar.